muchos se habrán dado cuenta, hay un surgir de un montón de enfermedades modernas que está viniendo de una manera recrudecida. Hace unos 30, 40 años no teníamos la incidencia de diabetes, de cáncer, de enfermedades autoinmunes, y uno de los causales que sabemos de esto es un problema en el intestino, ¿no? Entonces, acá podemos ver en este diagrama, estos son datos oficiales sobre el incremento de la enfermedad de Crohn, que es este amarillo de acá, esclerosis múltiple, ¿ya? Y así como también de enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces muchas enfermedades están aceleradamente creciendo y conjuntamente la obesidad. Y la obesidad, todo esto tiene que ver con el microbioma. Entonces lo que vamos a ver es cómo podemos arreglar nuestro microbioma, qué podemos hacer eso para estar bien. Además de que es algo que está en nuestro libre albedrío. Ustedes saben que en la salud hay una parte que es genético, hereditario, y hay otra parte que es nuestro microbioma, que afecta, incluso impacta sobre nuestra misma genética, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que hay indudable evidencia que el microbioma se ha venido atrofiando, se ha venido dañando en los últimos años? Y la cosa es poder entender cuáles son los factores que han traído esto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, cada vez más y más son las mujeres que dan a luz por cesárea. Entonces, cuando el niño nace por el canal vaginal, se impregna de bacterias, de lactobacilos, y eso es como que el sello inicial de su microbioma. Cuando nace por cesárea, no tiene ese contacto tan fuerte, ¿ya? Y se recomienda incluso, hay esta teoría de que los niños que nacen por cesárea, es bueno que la mujer ponga un esparadrapo en la vagina, lo humedezca un buen tiempo y después lo esparza sobre el bebito recién nacido. Tiene que ser recién nacido, no vayan a ser como mujeres que a los 15 años se enteran y recién están naciendo. Entonces, recién nacidito le pueden hacer eso y le va a ayudar a que le dé. Y el contacto con la piel es importante. Pero, entonces, lo que estamos haciendo ahora es que cada vez hay más cesáreas e inmediatamente le damos leche de fórmula. Ustedes saben que la mitad de los alimentos que tiene la lactancia no son alimentos en realidad para el bebé, son alimentos para alimentar al microbioma. Es como un órgano. Y ese microbioma es el que se va a encargar de producir la B12, el ácido fólico, las vitaminas, una serie de nutrientes que ellos van a producir. Entonces la leche de fórmula está diseñada más para el microbioma que para el mismo bebé, ¿ok? Y algo muy triste es cuando a un bebé a los 6 meses se le tiene que dar antibiótico. Eso va a tener un efecto desastroso para el resto de la vida del bebé, porque va a anular su microbioma y después el riesgo de asma, de enfermedad autoinmune, de autismo va a ser incrementado, ¿no? Entonces hasta los 2, 3, 5, 7 años es muy común que a lo primero que se resuelve en medicina es al antibiótico. Hay que tratar de evitar eso. Los antibióticos tienen un efecto devastador sobre el microbioma, sobre todo las fluoroquinononas y los antibióticos de amplio espectro. Y la otra cosa que hay evidencia es que estamos viviendo en un medio de excesiva higiene, ¿ya? Se ha visto que niños que viven con mascotas, con perros, que tienen un jardín, eso enriquece su microbioma y va a ayudar a fortalecerle el sistema inmunológico. Lo otro es una dieta baja en fibra. Estas bacterias se alimentan de fibra. Los antibióticos y pesticidas que están en las comidas, ustedes saben que más o menos el 90% de los antibióticos que se usan no son, o sea, que se producen, perdón, no son para uso humano, sino son para uso animal,
¿ya? ¿Por qué? Porque es una manera de proteger a las enfermedades de los animales, en las aves, los rumiantes también. Además de que cuando anulas el microbioma intestinal del ganado, del porcino, eso hace que engorde mucho más. Entonces se usa como una herramienta para engordar. Entonces todo lo que vamos a hablar ahorita sirve también para ayudar a bajar de peso. Mientras más diversificado y fuerte y robusto es el microbioma, es una de las estrategias inteligentes para adelgazar. Y hay pesticidas, antibióticos en las comidas, en las carnes, ¿ya?, que van a ir agravando, y hay una poca variedad de alimentos prebióticos. Entonces, para los que no saben, prebiótico es la fibra que necesita el alimento probiótico, y probiótico es la bacteria en sí, ¿no? El lactobacilo, el bifidobacteria, que están en alimentos fermentados. Pero estos probióticos hay que darle su alimento prebiótico. Entonces vamos a tener un microbioma intestinal alterado, y de ahí van a venir todas estas enfermedades modernas. Siempre, yo diría el 99% de los casos que tenemos cualquier tipo de patología crónica, hay un microbioma alterado, ¿ya? Eso es prácticamente la raíz de cantidades de nuestros males. Entonces aquí podemos ver estas variables. Leche de fórmula es otra que me había olvidado, que no tiene estos alimentos prebióticos. Cesáreas, vacunas, excesiva sanitación, dieta. Este es un microbioma diverso, y fíjense cómo poco a poco se va simplificando el microbioma, se va volviendo simple, y estamos creando un microbioma de la diabetes y de la obesidad. Ahora fíjense, nosotros tenemos unos 400.000 años de Homo sapiens registrados en la historia. Tenemos 8.000 años de agricultura, 8.500 años de agricultura, que empezó en el creciente fértil en Mesopotamia. Acá empezó hace 5.500 años, acá en el Canal de Supe. Y tenemos mucho más vida como cazador-recolector que como agricultor. Entonces, esta foto, que no se ve muy bien, al menos no la veo, porque son africanos. Los africanos en esta foto al menos no salieron, pero son de Tanzania y son cazadores recolectores. ¿Se ve la foto o no se ve? No se ve, pero bueno, ustedes la imaginan. Entonces son de Tanzania, y ellos aún preservan esta tradición de vivir como cazadores recolectores, ¿ya? Entonces, ellos, ¿cómo hacen? Los hombres se van a cazar en el día, y a veces a la semana pueden cazar una cebra, una gacela, no abunda tanto la carne, y las mujeres se van a recolectar raíces, ya, tubérculos. Entonces, con las hijas, los hijos están todo el día sacando raíces, y esa es la base de su dieta. Comen frutillos, hongos, alimentos que están en la estación, qué sé yo, pero básicamente están mascando raíces. Y en las raíces, ahí están, en la tierra, ahí está el microbioma abundante, ¿ya? Ahora fíjense, ojalá que se vea esta imagen. Estos son la biodiversidad del microbioma de esta cultura en Tanzania. Ustedes pueden ver que está todo lleno. Esta es una cultura tanto en Malawi y otra en Venezuela. Y esto es en Estados Unidos. Cuando sale rojo, sale que hay abundante de una especie. Y eso no es bueno. Lo que estamos buscando es que haya variedad en todo el espectro del microbioma, y que no tengamos esto, ¿ya? Fíjense lo simplificado que es este microbioma. Es un microbioma que está devastado. Y esto es de generación en generación que se va agravando, ¿ya? Entonces, incluso han encontrado roedores que le dan una generación, les dan alimentos, y tratan de simular al ser humano con antibióticos, con la dieta occidental, y en la segunda generación va viendo que el microbioma se va simplificando, y en la tercera generación se simplifica más, y en la cuarta generación se va simplificando, y esto es lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Y finalmente la cuarta generación de roedores está extremadamente simplificado y reducido su microbioma,
Y ahí le empiezan a dar fibra prebiótica de todo, hasta probióticos, y no se recupera, ¿ya? Entonces, una vez que has perdido ese microbioma, al menos en estos roedores que están solo con fibra, no se les daba probiótico. Nosotros sí tenemos la opción, si tomamos probiótico y fibra, de recuperarlo. Pero en ese contexto de laboratorio aislado, de generación en generación, no se recuperan esos animales, ¿ya? Entonces, esto es desde hace 10.000 años a donde hemos ido a la era presente, ¿no? De cazador-recolector a la agricultura, a la comida industrial y a la comida procesada y sanitizada. Todos estos registros sanitarios que nos exigen que no puede tener bacterias, lo cual no digo que sea malo, pero también tiene el efecto de los registros, por ejemplo, para alimentos fermentados, también son igual de exigentes, ¿ya? Entonces, antiguamente el hombre no tenía refrigeradora, congeladora, y cómo preservaba su comida fermentándola. Porque cuando está fermentado, eso te dura, y si está fermentado, le estás dando un nutriente a tu microbioma, ¿ya? Entonces, si nosotros sabemos que los cazadores recolectores comen en promedio 100 a 150 gramos de fibra diario, cosa que nosotros no hacemos. Con la agricultura estamos comiendo 35 gramos, y en la actualidad, cuando comes comida procesada, estás alimentándote de 15 gramos de proteína, es decir, la 10ª parte de lo que necesitamos. Entonces, esto es un problema universal. Yo creo que sería la primera lección para llevarnos a casa. Necesitamos comer mucho más fibra vegetal, ¿ya? Acá podemos ver la cantidad. Hay una transferencia. Nosotros tenemos como Homo sapiens 24.000 genes, ¿ya? Y con eso hacemos están los códigos para hacer todas nuestras proteínas, uña, pelo, hormonas, insulina, qué sé yo. Pero el pool genético del microbioma son 3 millones de genes que tenemos disponibles, ¿ya? Entonces, ellos exceden la capacidad que tenemos nosotros para producir vitaminas, para producir neuropéptidos, para producir serotonina. Entonces, ellos tienen una versatilidad muy profunda para producir una cantidad de nutrientes que nosotros necesitamos. Entonces, cuando tenemos un bajo contenido de genes, estos son los problemas, ¿ya? Va a incrementar el colesterol, incrementa la inflamación, incrementa la resistencia a la insulina, los triglicéridos, ¿ya? Disminuye el colesterol bueno y todo esto. Entonces, el nombre del juego es cómo multiplico y enriquezco mi microbioma intestinal. Y para que se les quede esto en la memoria y se recuerden, nosotros hemos ido de esto hacia esto. Y nosotros, la mayoría, tenemos un microbioma así devastado, que no tiene biodiversidad, ¿ya? Que no tiene riqueza, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes le dirán, bueno, mira, te vamos a dar un antibiótico, y ustedes protestan, no doctor, pero no me puede dar otra cosa porque mi microbioma, qué sé yo. No, pero no hay problema con tu microbioma porque después te voy a dar 7 días, vas a tomar probióticos, ¿ya? ¿Y ustedes creen que eso resuelve el problema? No. Incluso acabo de estar en Texas, en un congreso médico, y había un doctor que recomendaba incluso que después, no sé si tendrá la razón, pero algo de lógica tiene. A ver, ¿ustedes qué opinan? Él decía que después de tomar antibiótico no debe tomarse probiótico. ¿Por qué? Me decía, porque imagínate tú que tú tengas el bosque de la Amazonía y hay un incendio y se quema todo el incendio, y entonces después del incendio vamos a sembrar eucaliptos y sembramos 8 millones de eucaliptos en toda la Amazonía. Está repoblado, pero no es igual, porque los probióticos que tomamos en la farmacia tienen 3, 4, 5, 8, en lo máximo 14 cepas, que no está dando con esa variedad, esa riqueza de bacterias que necesitamos. Entonces, según algunos autores, es mejor darle fibra, y porque si aumentamos 1 o 2 o 3 especies, va a ser a la expensa de todo el resto de la diversidad del resto del microbioma. ¿Tiene sentido esto o no?
Entonces, la próxima vez que vayan a tomar antibiótico, piénsenlo, por favor. ¿Ya? El antibiótico es necesario, nos puede salvar la vida, pero tiene este problema y evidentemente lo estamos usando en exceso. Ahora, los roedores normalmente viven 2-3 años, pero hay un roedor, el topo negro ciego, ojalá puedan ver ahí, que ellos viven 20-25 años, estos roedores. Entonces ellos viven bajo la tierra y ellos se dedican a comer raíces. Entonces comen raíces, y las raíces son grandes prebióticos y es el único animal que tiene un microbioma con un grado de biodiversidad más o menos semejante al ser humano. ¿Ya? Es bastante diverso. Ningún otro animal que conozcamos tiene un microbioma tan rico como el del ser humano, a pesar de que lo hemos estado mutilando en los últimos años. Entonces, si tienes un microbioma diverso, no vas a tener inflamación en el epitelio intestinal. No vas a tener lo que se llama la translocación de lipopolisacáridos, ya que son sustancias muy inflamatorias. El 80% de la inflamación crónica viene del intestino, cuando la integridad del intestino está comprometido. Entonces, estos animales preservan su epitelio y controlan la inflamación crónica y también tienen una diversidad amplia de bacterias en su intestino. ¿Ok? Entonces, acá pueden ver este estudio. Es el topo negro ciego, se llama el Spalax carmeli, ¿ya? Y este estudio demuestra que tienen una resistencia a su daño en el ADN, ¿ya? Por eso que son animales con longevidad reportada. Por otro lado, en las bacterias, en el microbioma, podemos decir que tenemos dos grandes grupos, los bacteroides y los firmicutes, ¿ya? Entonces, debe haber un equilibrio entre ellos y una tendencia general es que los firmicutes tienden a crecer a expensas de los bacteroides. Esto es más o menos lo que está pasando, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, 15% bacteroidetes y tenemos todos estos restos de firmicutes, ¿ya? Entonces, esa tendencia no es buena, a pesar de que los dos son necesarios. Hay un tercer grupo de bacterias que se llaman las beta-proteobacterias y esa es la asignatura de la disbiosis intestinal. Debe ser 4, 5, 6% y cuando hay disbiosis intestinal pueden ser 20, 30, 60 o hasta 80% de tu microbioma y ahí vamos a tener inflamación crónica. Entonces, la proporción entre estos bacteroidetes y los firmicutes, cuando dividimos, y si es 2:1, hay mucho más firmicutes que bacteroides, tenemos microbiomas de la obesidad. ¿Ok? Entonces, hay estudios interesantes de roedores donde son roedores que no se les ha noqueado el microbioma, no tienen microbioma y se les inocula microbiomas humanos de personas obesas y se ve que estos ratones desarrollan obesidad a pesar de que tienen la misma dieta, las mismas calorías que otros roedores que o bien no tienen microbioma o tienen un microbioma normal, ¿ya? Entonces, a través del microbioma se determina una serie de factores metabólicos muy importantes. Y lo interesante de esta lección es que nos permite ser una variable en la que podemos ejercer un profundo efecto sobre nuestro libre albedrío, sobre un factor que va a favorecer a través de la dieta. ¿Favorecemos la genética o la desfavorecemos? ¿Ok?
Entonces, muchas de estas cosas, nosotros somos como pequeños títeres, que mucho de nuestro metabolismo va a depender de estas bacterias, ¿ya? Entonces, de eso se trata este conversatorio. Ahora, en el microbioma, estos son los colonocitos. Este es el primer epitelio que está en contacto con el lumen del intestino. Y aquí, esto que está en blanco es un mucílago, ¿ya? Es un mucílago que está ahí en el intestino, que es protector. Y es clave que exista ese mucílago, ¿ya? Entonces, si ustedes ven aquí, dentro de esto es bastante estéril, pero sí cohabitan bacterias benéficas. Mientras que aquí hay una serie de bacterias, este es el lumen del intestino, por acá están pasando los alimentos, pero hay muchas bacterias tóxicas. Entonces, este epitelio está protegido por ese mucílago. Ahora, si nosotros, a las bacterias, ¿qué les gusta comer? ¿Qué es su alimento favorito? ¿Con qué? Azúcar, exacto. Entonces nosotros hacemos chicha, vino, todo con azúcares. Ustedes nunca han visto un fermentado que sea a base de grasas, que se fermente aceite de coco o aceite de ajonjolí, que sí o no, porque a las bacterias no les gusta eso, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos una dieta excesivamente alta en grasas, las bacterias no tienen que comer, ¿ya? Y si ellos no tienen que comer, empiezan a comerse este mucílago que tiene azúcares y proteínas, se lo comen y lo degradan y vamos a tener inflamación. Entonces, siempre que hay un colon irritable, una colitis ulcerativa, una enfermedad de colon y un cáncer de colon, se ha perdido la integridad de ese epitelio. Entonces, todas las toxinas están entrando, los lipopolisacáridos, las bacterias de gram negativas, ¿ya? Y tenemos, si pasan estas sustancias, proteínas, lectinas, vamos a formar complejos inmunológicos, y si hay complejo inmunológico, va a haber reacción de anticuerpos y se da el escenario para que se dé una enfermedad autoinmune, ¿ya? Entonces la primera pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para mantener ese mucílago? ¿Ya? Y aquí viene nuestro primer amiguito, ¿ya? Se llama Akkermansia mucinofilia. Mucino viene de mucílago, filia que le gusta, que lo ama. Y esta es la primera bacteria que ustedes tienen que aprender a alimentar. Todos los días le tienen que dar su comidita, por favor. Porque él ¿qué hace? Él te ayuda a permitir que crezca ese mucílago, ¿ya? Viene de las verrucomicrobios, son gram negativos y son anaeróbicos. Ya, acá están. Entonces, en el epitelio intestinal, vamos a retroceder una acá, dentro de estas células hay unas células que se llaman goblets, ¿ya? Ellas son las que producen el mucílago, y en realidad esta Akkermansia, él se come el mucílago, ¿ya? Él se alimenta de él, pero al hacerlo le da una señal al cuerpo para que produzca más mucílago, y el efecto neto último es que su presencia está asociado a incrementar grandemente este mucílago, ¿ya? Entonces acá pueden ver, en esta parte tenemos mucílago y tenemos la Akkermansia. Aquí la Akkermansia ha sido reducida, ¿ya? Y tenemos obesidad, ¿ya? Inflamación de bajo grado. Acá sí tenemos barrera intestinal, acá no tenemos barrera intestinal, ¿ya? Entonces, obesidad, hígado graso, inflamación, todo porque hemos perdido a este amigo, ¿ya? Entonces, de todos los prebióticos que le podemos dar a la Akkermansia mucinofilia, uno muy bueno es este FOS, que son los fructooligosacáridos, o también tienen oligofructanos, también les dicen otros, ¿ya? Pero acá hay un estudio que dice el efecto de la dieta prebiótica sobre la Akkermansia mucinofilia era más significativo. Dice, se le dio 3 gramos por día comparado con una dieta estándar
y se vio que hubo un incremento de 1,000-fold. ¿Qué quiere decir? 1000 veces más, ¿ya? Cuando se le da estos oligofructanos, los fructo-oligosacáridos. Entonces, aquí tenemos una lista de todos los prebióticos con los que podemos alimentar a la Akkermansia. Tenemos goma de caraya, tenemos goma de papa, dice pectinas de toronja, acacia, esto es una excelente fibra, ya betaglucanos, esto está en la ganoderma, el psyllium, la chitosa, ya, pero de acá sugieren que los fructo-oligosacáridos parecen ser el nutriente preferido para la Akkermansia muciniphila. Ahora hay una dieta FODMAP que son las preguntas. Ajá. Ese es el estudio, pues. Es este. Este es el título. Ese es el título del estudio. Falta ponerle el nombre de los autores. Sí. Ok, entonces la dieta FODMAPs que se usa para colon irritable, que es cuando hay una excesiva fermentación, es una dieta que se hace por 30 días, donde cuando hay una situación en la que hay demasiados gases, demasiada fermentación, entonces debes retirar todas esas fibras prebióticas que hacen fermentar en exceso al estómago, ¿ya? Tienes que quitar toda la fermentación y después dar fibra prebiótica poco a poco. El juego es alimentar a tus amigos del intestino y no alimentar a las bacterias proinflamatorias. Pero sin embargo, estos mismos productos FODMAP que se retiran en la dieta cuando hay excesiva fermentación, también van a hacer sufrir a Akkermansia, ¿ya? Entonces ellos la necesitan. Por eso es que esa dieta FODMAP se hace 30 días nada más, no se puede hacer por mucho tiempo, o 2 meses como máximo, ¿ya? Y lo otro que tenemos es que hay evidencia de que polifenoles también alimentan a la Akkermansia. En este caso están hablando del elágico, el pomegranate extract, que está en el ácido elágico, que está en la cáscara y semilla de granada. Yo tomo todos los días 3 cápsulas 2 veces al día de cáscara de granada para alimentar, porque eso alimenta a todas las bacterias. De las 4 que estamos hablando, es muy bueno esto, a las 4 las alimenta. Y el otro otros polifenoles, son las procianidinas que están en las semillas de uva y la cáscara de uva, ¿ya? Polifenol es otro alimento. Y lo que estamos viendo acá, que lo que hemos explicado, dieta alta en grasa y alcohol reduce la abundancia de la Akkermansia. Por eso es que dieta alta en grasa y alcohol está estrechamente relacionado con cáncer colorectal, por la razón que ya entienden, porque vamos a sacar ese mucílago que está ahí, ¿ya? Entonces, si no tenemos este mucílago, entran estos lipopolisacáridos, que son toxinas de las bacterias, y nos va a dar esteatosis hepática, inflamación del hígado, resistencia a insulina, tipo 2 de diabetes, todo eso, ¿ya? Entonces, cuando está alta la Akkermansia, todo esto está bloqueado, ¿ya? Porque no entran estos LPS que son muy inflamatorios. Entonces, ellos son como una barrera de protección en nuestro sistema inmunológico. Y otra cosa muy buena para promover Akkermansia es la restricción calórica, ¿ya? Entonces creo que algunos habrán venido, la última vez que tuvimos una charla hablamos sobre la autofagia y el ayuno intermitente. Entonces cuando reducimos las horas de comer, ese poquitito de hambre, eso es muy bueno para que las bacterias
Si nosotros comemos desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, el intestino está fermentando. Y tiene que fermentar, pero tiene que apagar la fermentación. Eso es muy bueno para la eubiosis intestinal, ¿ya? Entonces, el ayuno el ayuno intermitente, la restricción calórica, no comer en exceso. Y lo otro es esta planta que se usa mucho en medicina china, que es el tahuan, que es el ruibarbo. Entonces, es una planta muy famosa para colon irritable, es laxante, ¿ya? Muchas personas que tienen dolor acá en el colon, yo lo receto continuamente el ruibarbo, que es la raíz del ruibarbo, ¿ya? Y se sabe, acá hay un estudio que va a incrementar, mira, en 38.9 de incremento de esta bacteria al darle de tomar este extracto de ruibarbo, ¿ya? Y acá hay un estudio, hay otra bacteria que vamos a hablar ahorita, que es el Fecalbacterium prausnitzii, y entonces estos dos, muchos estudios se hacen en pareja, en paralelo, el efecto sobre Akkermansia y el efecto sobre Fecalibacterium prausnitzii, ¿ya? Entonces, acá está hablando de que la restricción calórica, ¿ya? Junto con extracto de granada con resveratrol, ¿ya? Y butirato de sodio, inulina, ¿ya? Incrementa la Akkermansia mucinofilia. Y para Prausnitzii dice fructooligosacáridos, inulina, rafinosa que viene de garbanzos, ¿ya? Incrementan. Entonces, básicamente son estos alimentos, ¿ya? ¿Dónde están estos fructooligosacáridos? Están sobre todo en el yacón. Tenemos un excelente ejemplo que es muy beneficioso para esta Akkermansia mucinofilia, ¿ya? Es una de las fuentes superiores de oligofructanos, ¿ya? Entonces acá lo pueden ver, raíz de yacón, tiene 70% de FOS, pero 94% cuando está seco, cuando le sacamos el agua, ¿ya? Y esto es un excelente alimento para el intestino y tiene una fuerte actividad prebiótica. ¿Ok? Acá tenemos otro estudio, el yacón andino es un novedoso y potente prebiótico. ¿Ok? Y el otro es, para Akkermansia, es el chitosan. El chitosan lo ha usado durante muchos años la industria farmacéutica como un vehiculador. Yo lo uso también a veces con la cúrcuma para que entre en el epitelio intestinal. El chitosan lo sacan de la cáscara de moluscos, de mumuy, de langostas, de cangrejo, esa cáscara dura de ahí, esa es la chitosa, ¿ya? Y acá hay una empresa que lo vende para adelgazar, ¿ya? Y es un gran alimento también para la Akkermansia. Entonces, en resumen, acá tenemos cuáles son los alimentos, ¿ya? Para los fructooligosacáridos, el ruibarbo, una dieta alta en FODMAPs, esto lo pueden buscar en internet, dieta con restricción calórica, el ácido elágico, esto es de la granada, el resveratrol, eso se ha visto solo en raza caucasia, no en otros, la inulina, el butirato. Ahora están vendiendo suplementos de butirato. El butirato es lo que produce las bacterias del intestino, ¿ya? Pero también se puede suplementar la cúrcuma, el extracto de té verde y el chitosan, ¿ya? Entonces todos estos son para nuestra primera bacteria. Y la segunda es la que ya hemos anunciado, es el Fecalbacterium prausnitzii. Prausnitzii se llama la persona que lo descubrió. También es gran positivo, pertenece al grupo de los firmicutes. Esto, ¿no? Entonces, más o menos el 5% de nuestro microbioma intestinal es esta bacteria, ¿ya? Entonces, esta es la bacteria más importante para producir butirato.
El butirato son estas grasas de cadena media, ¿ya? Que necesita el intestino. Entonces necesitamos comer fibra vegetal para poder darle a esta bacteria. Nosotros le damos fibra vegetal y ellos nos producen grasa saturada de cadena media. Cuando hay abundante y suficiente grasa saturada de cadena media, no hay inflamación de colon. Los colonocitos tienen un excelente nutriente para ellos, ¿ya? Y hay una protección para toda una serie de enfermedades que acá está descrita. Nos va a proteger contra cáncer colorectal, contra psoriasis, colitis ulcerativa, colon irritable y contra la diabetes, ¿ya? Entonces, es la principal bacteria que nos da combustible. Ese butirato que producen. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está, señora? A ver, esa bacteria que ellos producen entra por el colon y va a alimentar a las mitocondrias. Es el principal alimento para darnos energía, dar fuerza. Por eso muchas veces yo recomiendo a mis pacientes que agarren como desayuno. Algunos lo habrán recibido, no sé, el desayuno del butirato le llamamos. Entonces ustedes agarran tiras de beterraga, de zanahoria, de apio, o de yacón, o de pimiento, ¿ya? Y se hacen un buen guacamole de palta, puede ser palta con cebolla, ¿ya? Y se comen una palta entera con toda esa fibra y es un buen desayuno. Y lo que te está haciendo es darte la fibra para Fecalbacterium prausnitzii, para que él te produzca los short chain fatty acids, ¿ya? Las triglicéridos, las grasas saturadas de cadena media, chiquitita, ¿ya? Entonces, aquí tenemos como resumen, Fecalbacterium prausnitzii es la bacteria más importante para producir butiratos, ¿ya? Está inversamente correlacionada con enfermedad inflamatoria del colon, cáncer de colon, con disbiosis, ¿ya? Sin embargo, esta bacteria es extremadamente sensible al oxígeno, ¿ya? Entonces, no puede desarrollar un probiótico. Ustedes no pueden ir a la farmacia y dicen, yo necesito... muchas bacterias son anaeróbicos estrictos que no pueden estar expuestos al oxígeno porque mueren así en un segundo, ¿ya? Entonces no se pueden dar probióticos de estos alimentos fácilmente, o no se puede más bien. Acá tenemos un excelente alimento para esta bacteria, es el sorgo, ¿ya? Y otro es este té, que es el té pu'er. Yo cuando viví en China tomaba regularmente es un té semi-fermentado, ¿ya? Pu'er. Ustedes saben, ¿no? Que el té verde y el té negro es el mismo, ¿ya? Entonces, cuando Marco Polo llevaba té verde a Italia, lo llevaba al lomo de camello y le caía la lluvia, y ya cuando llegaba a Italia, a Europa, llegaba negro y fermentado. Y los europeos nunca conocieron el té verde fresco, y los chinos se lo tomaban fresco, y hasta ahora quedó la tradición de que en China se toma té verde fresco y en Europa se toma té verde, pero es el mismo té, ¿ya? Pero en la China hay la tradición de semi-fermentar el té, ¿ya? Y este es el pu'er, que es un té súper estudiado porque tiene un efecto muy bueno para Akkermansia mucinofilia y para Fecalbacterium prausnitzii, para los dos. Este lo venden acá en tiendas especializadas donde venden té y eso. Pídanle. En los chifas venden té Boulong, que también es un tipo de té semi-fermentado, pero no tiene las propiedades medicinales como el pu'er. Pero es lo mismo, es la misma especie y también es un tipo semi-fermentado, pero la técnica con que hacen esto me parece que es la que lo hace un té especial para el intestino.
¿ya? Entonces aquí nuevamente se ha visto que para estas dos bacterias se necesitan los fructooligosacáridos, la inulina, ¿ya? Y la rafinosa. ¿Ok? Ahora fíjense, cuando el colon, esto es súper importante, si ustedes quieren vivir 5 o 10 años más, acuérdense este día. ¿Ya? Entonces, 50 años más, bueno, ese es el resto. Entonces, acá tenemos bacterias donde, gracias a Fecalibacterium produciendo, estamos produciendo el butirato, estas grasas. ¿Ya? Entonces, acá hay fibra vegetal, hay homeostasis. Pero hay este cambio donde vamos a ir a disbiosis. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos aquí, cuando no hay el butirato, entra aquí a la mitocondria y es el combustible óptimo. Eso es como gasolina en 98 para la mitocondria, para tener energía, para correr, para estar fuerte. ¿Ya? Entonces, si las mitocondrias tienen una efectiva carburación de estas grasas, ellos no liberan oxígeno. ¿Ya? Si es ineficiente, porque ellos captan el oxígeno. Entonces, nosotros vemos acá una gradiente. Acá hay 0.1% de oxígeno y acá hay 10% de oxígeno libre. Entonces, si las mitocondrias no carburan bien, van a liberar oxígeno y este oxígeno se escapa para acá, para el lumen vegetal. Entonces, ahí en el colon no debe haber oxígeno, ¿ya? Porque ahí tienen que vivir las bacterias, sobre todo tienen que predominar las anaeróbicas. Pero hay unas bacterias, como los enterococos, que son anaeróbicos facultativos. ¿Facultativo qué quiere decir? Que ellos pueden vivir con oxígeno o sin oxígeno. Son un poquito versátiles, ¿ya? Entonces, pero vamos a tener, por ejemplo, bacterias anaeróbicas que están recibiendo oxígeno. Vas a inclinar, mientras más oxígeno hay acá, vas a inclinarlo hacia los aeróbicos facultativos. Acá están predominando los anaeróbicos, ¿ya? Entonces, esto te inflama, porque esas bacterias no son de la misma calidad como estas, ¿ya? Entonces, al tener una insuficiente mecanismo metabólico en el intestino, vas a tener problemas. Por eso es que hay cantidades de estudios que demuestran que hacer ejercicio es un excelente remedio para mejorar el microbioma. ¿Por qué? Porque al hacer ejercicio estás consumiendo el oxígeno, estás mejorando el metabolismo de las mitocondrias y no estás haciendo que se libere ese oxígeno al lumen intestinal. Y parejamente sucede algo parecido. Cuando tomas antibiótico, ¿ya? Estás destruyendo principalmente a esos anaeróbicos facultativos, ¿ya? Y también estás haciendo que predominen estos aeróbicos facultativos, más un pobre nivel de energía. Acá pueden ver, acá hay 0.1 de oxígeno, ¿ya? Y aquí hay 10% de oxígeno cuando está rojo, 10% de oxígeno versus 0.1 de oxígeno de disbiosis intestinal. ¿Ok? Bien, entonces, tener energía, hacer deporte, ¿ya? Ayuda al microbioma intestinal. Y aquí tienen los promotores, esta es la que va para el examen, tomen nota. Promotores de Fecalibacterium prausnitzii, polifenoles de vino, pero no el etanol como hemos visto. Entonces, en realidad sería polifenoles de la uva, ¿ya? El sorgo, el té pu'er, los fructooligosacáridos, la inulina, la curcumina, la epigalocatequina galato, que es del té verde, y la rafinosa. ¿Ok? El garbanzo también tiene lectinas, que son proinflamatorias. Entonces, la manera de sacarle las lectinas al garbanzo es remojándola toda la noche y cocinándola en olla de presión, ¿ya? Entonces, si lo haces en olla de presión, le sacas las lectinas y te va a quedar esta fibra que es prebiótica. ¿Ok?
Y la otra bacteria es Bifidobacteria longum, que es gram positivo anaerobio y pertenece a las actinobacterias. Entonces bífido porque se bifurcan, se dividen en dos de esta manera y estas bacterias son claves, ¿ya? Yo he visto, ahorita se está haciendo en Europa y en Estados Unidos estudios de microbioma y siempre van a ver en los análisis que le sale insuficiente Akkermansia, le sale en rojo. Y siempre, créame, el 95% de la población tiene deficiencia de estos bifidobacterias, ¿ya? Y si tienes historia de tomar antibiótico 1 o 2 veces al año, entonces olvídate, no tienes esta bacteria. No tienes esta bacteria, estás invitando una cantidad de problemas, ¿ya? Entonces, bifidobacteria, primero suprimen crecimiento de microorganismos patológicos, ¿ya? Son muy útiles para personas que tienen colon irritable, normalizan la flora intestinal, participan en la biosíntesis de vitaminas, levantan la inmunidad y estimulan la motilidad, el movimiento intestinal para las personas que tienen estreñimiento. Entonces, si ustedes han visto y han tomado cuenta, hay un incremento fuerte del asma, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un niño de 3, 4 años tiene asma, lo llevas al pediatra, entonces el pediatra dice, bueno, tiene que tomar inhaladores y tiene que tomar antialérgicos, hay que darle antibióticos y qué sé yo. Y lo que se ha estudiado ahorita, ahí en UC Davis, UC California, hay cantidades de estudios que básicamente han encontrado que muchos niños con asma tienen un problema en su microbioma y en particular el problema parece estar centralizado en una carencia de estos bifidobacterias y alergias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en rojo, ¿ya? Acá tenemos estornudos, rinorrea, nariz bloqueada, picazón en la nariz, ojos irritados, nariz irritada. Entonces, este es en el grupo control, pero el grupo de pacientes que tiene bifidobacterias, mira cómo se reducen los estornudos, se reduce la rinorrea hasta acá, se reducen los problemas nasales, la irritación al ojo. Entonces es súper antialérgico, ¿ya? Súper protector para niños que tienen resfríos crónicos, dolores de garganta, ¿ya? Estos son súper importantes, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el grupo control en un proceso alérgico, ¿ya? Estos son eosinófilos, porcentaje de eosinófilos. Este es el grupo control, ¿ya? Y este es el grupo que tiene rica concentración de bifidobacterias. Y miren cómo los eosinófilos alergénicos bajan tremendamente, ¿ya? Entonces, para las personas que sufren de alergias crónicas, prestar atención, ¿ya? Entonces, bifidobacterias, ¿ya? Tienen efectos en la flora intestinal, efectos en la inmunidad, ¿ya? Mejora la inmunidad sistémica y alivia los síntomas de la alergia. Entonces, es una bacteria antialergénica. Y acá podemos ver el efecto de bifidobacterias y cáncer, ¿ya? Acá tenemos grupo control, prevenir el cáncer, que me imagino que aquí nadie quiere correr esa suerte. Entonces, grupo control y grupo que tiene rica y adecuada concentración de bifidobacterias. Mira, cáncer de hígado, cáncer de intestino delgado y cáncer de intestino grueso, prácticamente nulo, ¿ya? ¿Ok? Y acá tenemos hay una bacteria enterotoxigénica, bacteroides, ¿ya? Bacteroides fragiles, ¿ya? Entonces también la bifidobacteria lo ayuda a reducir. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el alimento que le encanta a la bifidobacteria? Le encanta la antocianina, ¿ya? Entonces, yo siempre he repetido a todos los pacientes que tienen cáncer de colon, se le da antocianina. La antocianina es el pigmento morado que está en el maíz morado, en la col morada, ¿ya? En los arándanos,
¿ya? En el sauco, ¿ya? Todo lo que sea morado va a tener eso. Entonces dice, esto es un systemic review, han revisado la literatura y han visto que las antocianinas inducen a la proliferación de bifidobacterias, ¿ya? Acá tenemos otro estudio, 6 estudios, 2 animales y un trial humano, encontraron que las antocianinas promovieron significativamente la proliferación de bifidobacterias, ¿ya? Y acá tenemos un estudio sobre el efecto del camote morado, ¿ya? Sobre las bifidobacterias y cómo ayuda a generar, este es el sweet potato, prebiotic fiber sweet potato anthocyanins, me parece que es, y produce estos triglicéridos de cadena media, ¿ok? Entonces ahí tenemos el camote morado, acá tenemos los picos y acá tenemos sus metabolitos que están dando, que son metabolitos derivados de las bifidobacterias. El ácido gálico está en la vaina de la tara, es un alimento súper anticáncer, súper bueno. Y es un metabolito que produce la bifidobacteria a partir de la antocianina. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que estamos hablando. O sea, no es solo que alimenta a las bifidobacterias y multiplica, sino que las bifidobacterias producen una serie de sustancias derivadas, metabolitos, a raíz de eso, que son sumamente beneficiosos. ¿Ok? Por ejemplo, la granada, ¿ya? Creo que por acá estaba, creo que por acá llega así. Bueno, lo explico ahora, no sé si está acá, pero si está, bueno, lo explico. La granada, la semilla de granada y la cáscara de granada tienen ácido elágico. El ácido elágico es muy antitumoral, muy protector del genoma, pero el ácido elágico alimenta las bacterias intestinales y producen urolitina A. Urolitina A no hay en la dieta, es un derivado es un metabolito derivado de la digestión de la granada. ¿Y qué hace la urolitina A? Nosotros en cada célula tenemos 300 a 3000 a 5000 mitocondrias por célula, ¿ya? Incluso en la retina del ojo podemos tener hasta 30.000 mitocondrias por célula. Y hay una célula que tiene 100.000 mitocondrias por célula. ¿Saben cuál es? El óvulo de la mujer, ¿ya? Pero en promedio son 300 a 3.000 mitocondrias. La del cerebro, 3.000, 5.000. Las del corazón, 3.000, 5.000, porque tienen que producir energía en el corazón y en el cerebro. Pero de esas 3.000 mitocondrias, digamos que hay más o menos unas 1.000 que son ociosas, flojas, que están mal, que no trabajan, que no te funcionan. Y si no te funciona algo, ¿qué haces? Tú lo tienes que despedir, te vas, ¿no es cierto? No sirve, ya no me sirves. ¿Y cómo las sacas? Tienes que hacer un proceso que se llama mitofagia, ¿ya? Y la mitofagia es que la mitocondria de la célula se come a las mitocondrias en mal estado. Y el principal compuesto que hace eso es la urolitina A, ¿ya? Que es urolitina A, urolithin A, que es un metabolismo, es un metabolito de la granada. ¿Ok? Bueno, acá regresamos a los bifidobacterias y a las antocianinas. Ah, acá está. Ajá. Disculpe, ¿solo en la granada lo podemos encontrar? Sí, no conozco otro compuesto que produce urolitina A, no lo sé. Hay otras maneras de activar la mitofagia, pero esa está en estudio y ya están empezando a hacer en el laboratorio compuestos, cultivos de bacterias que producen urolitina A, están extrayendo en Suiza urolitina A y la están dando en cápsulas para que tú lo tomes para tú fortalecer tus mitocondrias, ¿no?
Lo puedes hacer en tu propio laboratorio natural interno que es tu intestino. O lo haces allá en Suiza pagando un dinero. ¿Qué cantidad sugiere? Libre. Tú escoges la cantidad que quieras. No está escrito una cantidad. ¿Ya? Y lo otro es esto. Bueno, esto ya lo expliqué, lo de la granada. Y lo otro es esto. La cazaba es el nombre portugués de la yuca, ¿ya? Y entonces la yuca es una raíz, ¿ya? Si ustedes quieren vivir así 20 veces más tiempo como el ratoncito este y no quedar ciego necesariamente, entonces hay que comer raíces como habíamos dicho. Y este estudio analizó el efecto prebiótico de la raíz de la yuca, ¿ya? En el efecto en el intestino. Entonces hizo 3 grupos. Grupo control, grupo que se le dio inulina, ¿ya? Inulina viene de varias verduras como espárrago, ¿ya? Alcachofa. Y el tercer grupo se les dio yuca, ¿ya? Y fueron a ver qué pasaba con las bifidobacterias. Entonces acá tenemos el grupo estándar control, ¿ya? Y es 0 horas y 72 horas. Inulina 0 horas, 72 horas. Y cazaba 0 horas, 72 horas. Y como no se ve el color muy bien acá, pero esto que está acá es morado totalmente. Y miren, este moradito acá chiquitito es el de la inulina y este es el de la yuca. Y ese color morado acá dice actinobacteria. Y si ustedes se acuerdan, una actinobacteria es el grupo de las bifidobacterias, ¿ya? Entonces es excelente para las bifidobacterias, la yuca, ¿ya? Pues no lo pueden freír con aceite de cocina, ¿ya? O lo hacen con aceite de coco o aceite de oliva o lo sancochan, ¿ya? O pueden hacer pancito. Ahorita el gluten es muy perjudicial para el intestino, entonces yo lo que les recomiendo en los días que como carbohidrato, agarro sancocho y yuquitas, hago unas torrejitas, unas arepitas, le pongo linaza remojada para que pegue y eso o las fríes o las tuestas o las metes al horno, se hace rapidísimo, ¿ya? Lo puedes comer con palta o algo y es como un pancito de muy buena fibra prebiótica, o si no la sancochas y la comes así, ¿ya? Entonces Cassava mostró un mayor incremento del genio Bifidobacterium en la microbiota, ¿ya? En comparación con otros individuos delgados que el bien conocido prebiótico bifidogénico, la inulina, mejor que la inulina, ¿ok? Entonces por eso la gente en la selva come yuca, come plátano verde, ¿ya? Entonces eso le ayuda, es muy bueno para el microbioma. Los dos son almidón resistente. Pero cuando tú cocinas al arroz, a la yuca, cualquier carbohidrato, es bueno dejarlo enfriar completamente, ¿ya? Lo dejas unas horas y después lo recalientas. Y eso le baja el índice glicémico. Entonces, esos pancitos de yuca puedes hacer así para toda la semana, lo refrigeras y después lo calientas. Entonces, como es almidón resistente, la yuca no te hace picos de insulina grande y esa sí tiene glucosa, sí tiene almidón, pero ese almidón no te llega al intestino delgado, sino te va a llegar al intestino grueso y va a ser un festín para los bifidobacterias, ¿ya? Para todo el microbioma intestinal, porque ellos necesitan azúcar, ¿ya? Por eso uno de los grandes problemas de la dieta ketogénica, que tiene un montón de beneficios para la salud, pero no tiene fibras, no tiene, los que sufren son las bacterias. Entonces cuando haces dieta ketogénica tienes que comer espárragos, tienes que comer brócoli, tienes que comer mucha fibra, acacia, ¿ya? O yacón, ¿ya? O por eso nosotros acá en el Keto Energía, que lo usan mucho de nuestros pacientes en dieta ketogénica, está hecho con fibra de acacia, ¿ok? ¿Qué es esto de acá? La goma de acacia es un cano que ha mostrado tener apoyo para el crecimiento de bifidobacterias. Acá hay otro estudio que dice que goma de acacia es bifidogénica, ¿ya?
Es muy buena fibra. Y la otra es la inulina, que es tanto para Bifidobacterium adolescentis como este que ya lo estudiamos, Fecalbacterium prausnitzii. Ya veo que vamos a comer ahora lo que vamos a estar comiendo esta semana. Y el otro es los beta-glucanos, ¿ya? Abajo tenemos la ganoderma, es un hongo que tiene 22%, lo mandamos a analizar a Estados Unidos porque es un hongo nativo acá de Loreto, ¿ya? Y al tomar estos hongos, estás alimentando bifidobacterias. Todo tipo de hongos, champiñones de todo tipo, todo género, son muy buenos para el microbioma intestinal, ¿ya? Hay que hacer la costumbre de consumir hongos con cierta frecuencia, ¿ya? Entonces, los betaglucanos levantan el sistema inmunológico por dos mecanismos. Primero, que tienen lipopolisacáridos parecidos a las bacterias gram negativo, y eso eleva la inmunidad porque crees que son bacterias gram negativo, pero por otro lado está alimentando a bifidobacterias a través del sistema inmunológico, está elevando tu sistema Enhanced Immune Response, respuesta inmunológica incrementada. Bueno, acá los betaglucanos también están en la cebada y están en la avena, ¿ya? Entonces, cuando comes Quaker de avena, ahí también hay betaglucanos, ¿ok? Pero nada como los hongos. Las dos, los betaglucanos tienes que cocinarlos. El hongo, si la ganoderma la cocina, hace que suelte betaglucano y ahí van a estar. Cocida, cruda, no hay problema. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el efecto de los betaglucanos en la microbiota. Te va a cancelar estos cancerígenos activos que son cancerígenos a nuestro ADN, gran protector. Entonces, los betaglucanos incrementan crecimiento de bifidobacterias y de lactobacilos, te van a prevenir cáncer de colon y pólipo de colon. Hay estudios, me parece que están hechos acá en San Marcos, que dándole la cianina 3-glicósido del maíz morado ayudan a sacar pólipos del colon. Perdón, son estudios de Japón, ya me acordé. Los japoneses han visto que el principal alimento para sacar pólipos del colon son antocianinas del maíz morado. Hay como 8 tipos de antocianinas, las del maíz morado son especialmente buenas para el colon. El problema es que no se puede hervir el maíz morado. Bueno, acá tenemos betaglucanos para prevenir la diabetes. Voy a avanzar un poquito rápido. Y acá tenemos bifidobacterias para prevenir y tratar el Alzheimer, ¿ya? Porque lo que van a hacer, cuando hay niveles bajos de lactobacilos y de bifidobacterias, no hay suficiente GABA. Niveles bajos de GABA están asociados a la enfermedad de Alzheimer. ¿Ok? El aminobutírico ácido aminobutírico, que es muy bueno para calmar la mente y es un gran antiepiléptico también. Y finalmente la última bacteria, para que ya se puedan ir a comer todos, los lactobacilos, ¿ya? Famosos. Entonces, acá tenemos todo un universo. Estos ramosos son famosos, que son muy útiles para el autismo, los acidófilos que están en los lácteos, el plantarum es otro con grandes propiedades, ¿ya? Entonces acá tenemos un espectro grande. Y hay un alimento peruano, a ver quién sabe, que tiene una de las más altas diversidades de lactobacilos que se conocen. Así un espectro impresionante, que ya vamos a llegar ahí. Pero si alguien lo sabe, le damos un premio. No. No. Tocos.
Te vamos a dar tocos de premio. Tenemos un tocos bien fétido. Así no te olvides. Ya, entonces acá entre sus principios dice que inhiben crecimiento de bacterias patógenas, estimulan el tránsito intestinal, normalizan el microbioma intestinal, mantienen un ambiente ácido en la vagina, ¿ya? Y estos ranosos son para las diarreas también, ¿ok? Acá está el plantarum, ya que reduce el embalonamiento, los gases, mejora el metabolismo, ¿ya? El paracasei. Entonces, ¿dónde obtenemos esto? Uno es el chucrut, ¿ya? Que todos debemos aprender a hacer. Es fácil, hay muchos tutoriales que pueden aprender a rallar la col. Acá abajo también nosotros siempre vendemos el kimchi, que es un probiótico coreano que tiene un kimchi. Es maravilloso eso. Y el chucrut. Chucrut es una palabra francesa, chucrut, ¿ya? Que me parece que dice col cruda. Hay que preguntarle a Cintia acá. Entonces, en cada plato de comida, una cucharada de chucrut. Si no es chucrut, kimchi, ¿ya? Entonces, eso te va a dar estos lactobacilos, ¿ya? Y acá el otro que tiene cantidad de lactobacilos es el kombucha, ¿ya? Kombucha, así se dice en chino. Dice, se ha identificado que más o menos es un 30% de las bacterias son lactobacilos. Pero las otras son acetobacter, que son las que producen ácido acético, vinagre, ¿ya? El problema es que el kombucha tiene su truco porque ese SCOBY, que se llama, es una cultura de hongos y de muchos tipos de bacterias, ¿ya? Pero a veces el balance de ellos se desequilibra y se honguea. Si ustedes ven ese honguito con un puntitos negros así que lo tienen que botar todo, ¿ya? Y tiene que estar limpio, blanquito así, para que sea un buen kombucha. Tiene 30% de lactobacilos. El otro es, acá tenemos un pao tsai, que es un chucrut chino, cantidades de lactobacilos 73%. Y acá tenemos el tocosh peruano, de papa fermentada. Entonces, se habla mucho que el tocosh es la penicilina de los incas, pero yo no he encontrado ninguna evidencia de que tenga esto penicilina. Pero sí, el consumir tal concentración de lactobacilos efectivamente tiene un efecto antibiótico muy profundo, ¿ya? Entonces, en un pozo, en una quebrada, acá está corriendo el agua, ¿ya? Se cava un pozo grande, ¿ya? Entonces el agua está entrando y saliendo y sigue a 4.000, 4.500 metros de altura y se pone un saco de papa y después se cubre ichu, después se pone otro saco de papa, ichu, y se deja ahí 3, 4 meses, ¿ya? Y a mí me ha mostrado, sale la papa así toda podrida, toda deshecha y lo hueles así, ¿ya? Y con eso se hace el suerito de tocosh, ¿ya? Lo mezclas con agua y eso lo tomas un tercio de copita 3 veces al día. Maravilloso para restablecer la flora intestinal, ¿ya? Entonces eso creo que debemos rescatarlo. Está muy de moda en el mundo el kombucha. De repente en el futuro se pondrá de moda el tocosh peruano, ¿ya? Y acá está este estudio donde muestra toda esta variedad de lactobacilos brevis, casei, fermentum, lactobacillus sakei, ¿ya? Y todos los tipos, las concentraciones, ¿ya? Cuando se fermentó por 1 mes, por 8 meses, ¿ya? Entonces, de lo que he leído, tiene una rica variedad de lactobacilos, ¿ya? Entonces, hay el suero que está mojado. Abajo tenemos el polvo y el suerito fresco. Me parece que el suerito fresco, líquido, debería contener más lactobacilos que el otro, que tiene todas las esporas de los lactobacilos, ¿ya? Entonces, dice acá, hay una abundancia de 221 tipos
de firmicutes que se han encontrado en la producción de tocos, ¿ya? Con una proporción menor de bacteroides, ¿ya? Al ser fermentado 8 meses, mostró la mayor variedad de Lactobacillus, Cornobacterium, Pericoccus y Leumostoc. También se puede hacer tocos de arracacha, se puede hacer tocos de yuca, pero el que se ha encontrado que tiene más lactobacillus es el de la papa. ¿Ok? Casi, sí. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estaba? La arracacha es otro increíble raíz tubérculo peruano, ¿ya? Es típico del Perú. La cultura supe comía hoja de arracacha y comía el tubérculo, las dos. Se consigue en los mercados y es delicioso. Eso en inglés le llaman el Peruvian carrot, la zanahoria peruana, porque tiene una gran concentración de vitamina A, ¿ya? Y es una de las raíces que debemos incluir. Pueden hacer esas torrejitas de mitad yuca, mitad arracacha, ¿ya? Y van a diversificar, o hacer un día uno, un día el otro, porque mientras más variado es, más vamos a tener diversidad de microbioma. Y ese tocos, si he visto, se usa mucho para gastritis, úlceras estomacales, colon irritable, y lo usan mucho para asma, los niños con bronquios. ¿Por qué? Porque está aumentando estos lactobacilos que son tan protectores. Y tenemos este estudio que es de San Marcos, que irritó el estómago y generó con etanol, con alcohol. Bueno, en esta no se ve bien la imagen, qué pena. Pero bueno, acá tenemos mucosa gástrica después de 72 horas con etanol, y aquí en una buena foto ves que se le dio tocos por 32 horas y se ve que controla completamente la inflamación de la mucosa gástrica con respecto al que no tomó el tocos, ¿ya? Entonces muy bueno para la gastritis, para el microbioma, para todo eso, ¿ok? Bueno, acá tenemos durante su elaboración se incrementó de 102 a 36 por 10 a la 104 unidades de colonización de tocos, ¿ya? Entonces tiene una enorme concentración de lactobacillus y esto tiene un efecto antibiótico, ¿ya? Y acá tenemos también, ya lo habíamos puesto, ¿no? El kombucha. Entonces acá tenemos 4 grandes promotores de lactobacilos: el ácido elágico, que es de la granada, el tocos, el chucrut y el kombucha. ¿Ok? Me faltan 5 minutitos para acabar. ¿Ves una pregunta sobre lo que hemos hablado que no está claro? A ver, dime. No, yo quería preguntar si aplicaba acá el chicha de jora. Chicha jora también es prebiótica. Sí, también es prebiótica, pero no tengo ahorita el dato de cuáles son las bacterias. Bueno, fíjense, este estudio me lo mandó un amigo chileno justo anoche. Dije, caramba, qué interesante. Dice, estudiaron los tumores tienen también un microbioma, porque en los tumores hay cantidades de bacterias que están ahí, tumores malignos, ¿ya? Y entonces empezaron a comparar que habían tumores de páncreas que tenían una gran biodiversidad de bacterias y otras que tenían un simplificado microbioma tumoral. Y entonces lo que se ha visto es que el cáncer de páncreas, hay personas que tienen una sobrevivencia de escasos meses y otros que tienen una larga sobrevivencia. Entonces compararon a los que tienen larga sobrevivencia, compararon su microbioma con los que tienen corta sobrevivencia. Y entonces, aparentemente, necesitamos tumores que tengan alta diversidad de microbioma, ¿ya? Y el microbioma del tumor va a depender de la diversidad del microbioma que esté en el intestino. Estamos hablando en realidad de lo mismo.
Entonces, mientras más variedad de microbioma, de bacterias hay en el intestino, los tumores tienen variedad, ¿ya? Y eso te protege. Entonces, miras, por ejemplo, aquí, estos son pacientes con cáncer de colon que tuvieron una baja expectativa de vida, ¿ya? Y estos pacientes que tuvieron larga expectativa de vida, y esto es la diversidad del microbioma, ¿ya? Entonces, mientras más diverso es el microbioma, más larga es la expectativa. Entonces, una estrategia para prevenir cáncer, ¿ya? Es prevenir, y para tratarlo es enriquecer el microbioma con estas cosas que estamos haciendo. Ahora, un dato interesante es que no todo es dieta, sino que al parecer la vitamina D es un gran modulador del microbioma, muy importante y crítico, ¿ya? Entonces, aquí hay un estudio en donde ven la integridad del intestino. Qué pena que no tenemos buenas fotos acá, pero vemos la integridad del intestino en pacientes que tienen el receptor BDR, que es el Vitamin D Receptor. Unos lo tienen positivo, activo, y otros lo han noqueado, lo han neutralizado para que no funcione. Entonces, si ustedes ven acá, este es Vitamin D Receptor negativo, no tiene, y ven la integridad del colon está comprometida, ¿ya? Mientras que acá está el receptor de vitamina D positivo y ven el colon en mucho mejor estado, ¿ya? Entonces, en los colonocitos, si tienen intestino permeable, que son muchas personas, siempre van a tener vitamina D deficiente, porque todas las células del intestino se regeneran en 7 días, ¿ya? Y quien las regenera es la célula madre del intestino, y quien regula el metabolismo de la célula madre del intestino es la vitamina D, ¿ya? Bueno, acá no se ve nada, pero acá podemos ver, hay una serie de lo que se llaman mejor, creo que en esta foto lo vemos mejor. Esto es el TJ, son los tight junction. Acá es vitamina D negativo, este es vitamina D positivo. Ustedes ven las células ahí, estos son los colonocitos, estas son las junturas del epitelio del colon. Acá está comprometido. Ahora tenemos un intestino permeable y todo el colon está alterado porque no tiene esa vitamina D íntegra, ¿ya? Entonces no es solo vitamina D que está en tu dieta, ¿ya? Sino que tiene que ver con el sol que recibes, ¿ya? No, por acá está este estudio, dice: nuestra data demuestra que la vitamina D regula el microbioma, ¿ya? Y que el calcitriol o la deficiencia de los receptores de vitamina D resultan en disbiosis intestinal y nos hacen una mayor susceptibilidad en el intestino, ¿ok? Acá tenemos el efecto de la vitamina D no solo en el intestino grueso, sino en el intestino, en el estómago. Entonces digo esto porque no todo es dieta. Si tu vitamina D no está bien, que es el 90% de la población en general, no vas a lograr arreglar tu microbioma, porque ese factor es clave. Acá pueden ver, esto es en el antro gástrico, gastric antrium. Estos son beta-proteobacterias. Esto es después de vitamina D. Estas es beta-proteobacterias antes de vitamina D. Y miren cómo lo reducen. Y estas beta-proteobacterias son Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori y todas estas que son nocivas. Entonces, solo la vitamina D. Si no toman sol, un suplemento muy bueno es el aceite de hígado de bacalao, que es fuente superior de vitamina D, ¿ya? Y lo otro que se ha visto es que acá están comparando rayos ultravioleta, vitamina D como suplemento y la flora microbiana. Y lo que están viendo es que la exposición de la piel a los rayos ultravioleta
afectan el microbioma intestinal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le tiene que dar el ultravioleta acá a la barriga. Si tienes tu barriga todo el tiempo tapada, ¿ya? Eso también no le ayuda al microbioma. Imagínense ustedes que tienen una chichejora que yo la estoy fermentando, o un toco aquí, o lo fermento allá abajo en el sótano. Acá le da el ultravioleta, abajo no le da. ¿Ustedes creen que va a fermentar igual acá arriba y abajo? No, nosotros somos igual. Entonces nos tiene que dar el sol acá. El sol, el medio ambiente determina en gran medida el microbioma. Incluso, según un estudio, mejor que la dieta, ¿ya? El microbioma hace ciclos, ¿ya? Tu microbioma en primavera, en verano, es así, y en invierno vas a tener un microbioma totalmente diferente, porque está acoplado al índice ultravioleta que estás recibiendo del sol, ¿ya? Y en África ecuatorial, se ha visto que los africanos, ellos reciben la misma cantidad de ultravioleta todo el año, es igualito. Y su microbioma es igualito todo el año. Pero si te vas a vivir a Francia, Alemania, tu microbioma hace como un ciclo también que está acoplado con ese ritmo. Y finalmente, estamos hablando de que si no hay vitamina D, está comprometido el epitelio del intestino, tienes intestino permeable. Si tienes intestino permeable, tienes enfermedad autoinmune. Y acá tenemos todas estas enfermedades autoinmunes: lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, ya, tiroiditis Hashimoto, síndrome antifosfolipídico, y tenemos su vitamina D. Acá es insuficiencia, acá es deficiencia, y acá están todas estas enfermedades diferentes autoinmunes, ¿ya? Artritis reumatoide. Entonces todos tienen crónicos niveles bajos de vitamina D, ¿ya? Entonces hay que irse a la selva y hay que comer plátano y yuca, ¿ya? Entonces, aparte de la vitamina D que viene del sol, también hay alimentos que estimulan, que activan los receptores de vitamina D. Uno es la cúrcuma, que a pesar de que no es vitamina D, potencia al receptor de la vitamina D, y el otro es el hermano de la cúrcuma, que es el resveratrol, ¿ya? Acá tenemos 3 genes. Este es activado solo con resveratrol, y este es resveratrol y vitamina D, y mira cómo activamos en este grupo mucho más esta genética, ¿ya? Son genes que son normalmente activados por la vitamina D. Entonces, vitamina D más polifenoles, mucho mejor integridad del epitelio. Esto es lo mismo, todos estos son resveratrol más vitamina D en este gen, ¿ya? Etanol, resveratrol, ¿ya? Vitamina D y resveratrol. Entonces, en pocas palabras, para concluir, estamos viendo que el medio ambiente determina el microbioma. Acá también viene la dieta, ¿ya? Y el microbioma determina el genoma. ¿Está claro? Entonces, esto tómenle foto mental ahorita. Exposoma, microbioma, genoma. El otro alimento muy bueno para el microbioma son las pectinas, ¿ya? Cuando hagan jugo de maracuyá, raspen todo eso blanquito que está adentro, ¿ya? Cuando hagan jugo de naranja, licúen toda la naranja con pepa, con todo, y después lo cuelan, porque ahí van a tener pectinas, ¿ya? O licúen el limón para hacer la limonada, porque ahí van a tener con pepa y todo, y lo cuelan, ahí van a tener las pectinas. Y acá tenemos las fuentes principales de fructo oligosacáridos que hemos hablado. La achicoria, 22 puntos. ¿Ya? Este es tú sabes el nombre de esto, ¿cómo se llama? El Jerusalem artichoke, no me lo sé en español. Tupinambo. ¿Alguien conoce acá en Perú el tupinambo? Alcachofe de Jerusalén. Pero mi abuela siempre me daba esto de comer en Inglaterra, pero acá no le conozco. ¿Ya? El diente de león, ya, el ajo poro, las cebolla, el espárrago, la alcachofa, ya, todos estos son fuentes. Y acá tenemos inulina. Entonces la chicoria, fíjense qué interesante, ¿ya? El otro día
me compré en el mercado bastante achicoria, la deshidraté toda, la molí, me hice una harina achicoria, le agarré una cucharada y se lo puse en un juguito de papaya. Queda delicioso. Pues la achicoria sola es un poquito amargo, ¿ya? Pues la achicoria es una gran fuente de tanto de inulina como de fructoligosacáridos, ¿ya? Una cucharada. Y acá tienen otras fuentes de inulina, ¿ya? Este es el, ¿cómo se llama otra vez? Tupinambo. Tupinambo, la achicoria, 35 puntos, el ajo, 9 a 16 gramos, la cebolla, 1 a 7, el ajo, 3 a 10 y el espárrago, 2 a 3, ¿ya? Yo más o menos 2 o 3 veces a la semana el espárrago. Nosotros, el Perú es primer productor mundial de espárrago. ¿Por cuántos acá en este salón consumen espárrago con frecuencia así? Normalmente no mucho, pero háganlo. Porque venden en todos lados ataditos de espárrago. Lo haces así, lo pones en agua caliente, hirviendo, 1 minuto, lo sacas y lo salteas con ajo, con romero, con pimienta y te lo comes con tu palta en la mañana. Palitos de espárrago. Te va a dar inulina, te va a dar fructoligosacáridos, te va a dar muy buena fibra vegetal para el intestino. Entonces, en otra charla habíamos explicado que a veces hay que primero por 30 días sacar el exceso de fermentación intestinal cuando la bacteria fermenta demasiado, tiene gases, y después empezamos a darle esta fibra, ¿no? Entonces nosotros usamos este protocolo que es con el Lipocure, una cucharada. No empiecen a comer cantidad de fibra y se emocionen cuando ya tienen que se embalonan y se llenan de gases porque se van a embalonar más. Entonces primero hay que bajar la fermentación, ¿ya? Y lo hacemos Lipocure, una cucharada 3 veces al día con 2 gotitas de aceite esencial de orégano, 2 gotitas de hierba luisa y 9 gotitas de copaiba. 3 veces al día, con eso baja la fermentación, es como un antibiótico natural, ¿ya? Y después empiezas a comer el extracto de granada, el resveratrol, la cúrcuma, ¿ya? La yuca, la racacha, el espárrago, todo esto. Y finalmente aquí está la tabla con todo lo que hemos hablado. Las 4 bacterias, Akkermansia, Bifidobacteria, Fecalbacterium prausnitzii y los acidófilos, lactobacilos, perdón, y acá están las distintas fuentes con las que lo podemos nutrir. ¿Ok? Y con eso hemos terminado estas 4 bacterias. Espero que haya sido útil.